Las percepciones iniciales que tenían los oficiales navales alemanes sobre los portaaviones estadounidenses no nacieron de manuales académicos áridos o de informes de inteligencia asépticos. En cambio, se forjaron en la vasta y gris extensión del Océano Atlántico, donde estos leviatanes aparecieron por primera vez como siluetas colosales y en movimiento contra el horizonte. En las primeras etapas de la guerra, cuando el Atlántico era el dominio principal de la Kriegsmarine, la mentalidad predominante entre los oficiales estaba profundamente arraigada en la doctrina naval clásica. Esta doctrina veneraba el inmenso poder de fuego de los acorazados, las capacidades de reconocimiento y incursión de los cruceros y el terror sigiloso y psicológico de las manadas de lobos de los U-Boot. Dentro de este marco, los portaaviones eran vistos como activos auxiliares, casi experimentales. Se los consideraba útiles para roles específicos y limitados, como el reconocimiento de la flota o proporcionar una modicum de cobertura aérea, pero nunca se los consideró el pilar central de una flota de batalla. La Royal Navy operaba portaaviones, por supuesto, pero los estrategas alemanes los veían como buques relativamente pequeños, de número limitado e inherentemente vulnerables que requerían la protección de buques de guerra más tradicionales para sobrevivir. Sin embargo, esta percepción arraigada comenzó a resquebrajarse y luego a hacerse añicos a medida que los relatos de primera mano sobre la capacidad naval estadounidense empezaron a llegar a los cuarteles generales en Berlín. Los primeros informes, a menudo entregados por comandantes de U-Boot que regresaban de patrullas extendidas, fueron recibidos con escepticismo e incredulidad. Estos submarinistas experimentados hablaban de encontrarse con formas monstruosas en el paisaje marino, barcos de una escala que desafiaba toda comprensión previa. Estos no eran meramente versiones agrandadas de los portaaviones europeos. Se los describía como algo completamente nuevo, fortalezas móviles y soberanas que fusionaban el formidable desplazamiento de un acorazado con la capacidad operativa de un campo de aviación de tamaño completo. La inteligencia naval complementaba estos relatos verbales con tráfico inalámbrico, interceptado y fotografías aéreas granuladas. Sin embargo, estas representaciones bidimensionales no lograban transmitir la profunda realidad de estos buques. El verdadero y inquietante impacto solo comenzó a cristalizarse cuando los oficiales alemanes tuvieron encuentros directos y raros, ya sea mediante contacto visual durante enfrentamientos distantes o, más tarde, como prisioneros de guerra siendo transportados en estos mismos barcos. Uno de los puntos de contacto indirecto más tempranos y reveladores provino de las experiencias de los ases de los U-Boot. Informaron de un cambio perturbador en la batalla del Atlántico. Los convoyes que una vez habían sido objetivos vulnerables y aislados, ahora operaban bajo un paraguas perpetuo y orbitante de cobertura aérea. Esta cobertura no se originaba en aeródromos terrestres distantes con alcance limitado, sino de estas bases aéreas móviles que se movían al unísono con los buques mercantes. Estos portaaviones estadounidenses no eran auxiliares tímidos. Desplegaban grandes escuadrones de aviones específicamente diseñados para la guerra antisubmarina. Estos aviones podían rastrear metódicamente miles de millas cuadradas de océano, forzando a los una vez temidos U-Boot a inmersiones constantes y defensivas, invirtiendo radicalmente los roles de cazador y cazado. Para oficiales educados en una doctrina donde los U-Boot podían atacar convoyes con relativa impunidad, la comprensión de que la brecha aérea del Atlántico se había cerrado efectivamente fue un terremoto estratégico. A medida que el centro de gravedad de la guerra se desplazaba decisivamente hacia el Pacífico, los oficiales alemanes, a través de intercambios de inteligencia con sus aliados japoneses, siguieron las operaciones de los portaaviones estadounidenses con una mezcla de admiración profesional y creciente temor. Los informes posteriores a la acción de batallas como Midway enfatizaban no meramente la astucia táctica estadounidense, sino el alcance operativo puro y abrumador de sus grupos de portaaviones. La doctrina estadounidense de proyectar un poder aéreo abrumador a través de cientos de millas de océano abierto era un concepto que desafiaba los mismos fundamentos de la geografía naval alemana.
centrada en las aguas confinadas alrededor de las Islas Británicas. La idea de que una flota pudiera ejercer una influencia decisiva a través de la vasta vacuidad del Pacífico parecía casi fantástica. Sin embargo, los estadounidenses lo demostraban como una cuestión de rutina doctrinal. Para un puñado de oficiales alemanes, lo abstracto se volvió aterradoramente concreto cuando fueron llevados a bordo de portaaviones estadounidenses como prisioneros. Sus interrogatorios posteriores y memorias estaban llenos de una sensación de profunda incredulidad. Describían entrar en cubiertas de hangares que se extendían en la distancia como inmensas catedrales abovedadas de acero, cada una llena de filas y más filas de aviones en varios estados de preparación. Fueron testigos del ballet industrial de los elevadores masivos transportando aviones sin problemas entre el hangar y la cubierta de vuelo, mientras tripulaciones de marineros, moviéndose con una precisión mecánica y bien ensayada, realizaban sus deberes. Notaron la escala del apoyo logístico, vastas cocinas y comedores que alimentaban a miles de hombres en turnos continuos, un marcado contraste con las condiciones austeras y estrechas a bordo de un U-boot o incluso de un acorazado alemán. El portaaviones para estos hombres no era meramente un buque de guerra, era una verdadera ciudad flotante, un mundo autónomo de industria y vida a la deriva sobre las olas. Las enormes dimensiones físicas de estos buques fueron una conmoción en sí mismas. Los buques capitales alemanes como el Bismarck y el Tirpitz eran considerados con razón gigantes según los estándares europeos, pero su inmenso tonelaje estaba dedicado a placas de blindaje pesado y enormes piezas de artillería. Un portaaviones de flota estadounidense, en comparación, podía tener una eslora y desplazamientos similares. Sin embargo, toda su filosofía de diseño estaba dedicada a un solo propósito: el despliegue, mantenimiento y apoyo de un gran grupo aéreo. Los analistas alemanes no pudieron evitar la conclusión de que un solo buque de este tipo representaba el poder de combate de varios aeródromos inmóviles, capaces de moverse a alta velocidad y lanzar salidas sostenidas, oleada tras oleada. Este solo hecho por sí solo socavaba los principios centrales de la estrategia naval alemana, que se había construido en torno al concepto del duelo de artillería decisivo y la guerre de course del submarino. Agravando el shock táctico estaba la aparentemente effortless abundancia estratégica con la que los estadounidenses desplegaban estos gigantes. Mientras la Kriegsmarine agonizaba por cada salida de su preciada y limitada flota de superficie y luchaba por mantener suministrada su campaña de U-boot, los grupos de trabajo de portaaviones estadounidenses parecían operar simultáneamente en el Atlántico, el Mediterráneo y el vasto Pacífico. Los resúmenes de inteligencia a partir de 1942 hablaban de nuevas clases de portaaviones más avanzadas siendo botadas a un ritmo que se asemejaba más a una producción en masa industrial que a la construcción de buques de guerra a medida. Para los oficiales alemanes que fueron testigos de cómo sus propios esfuerzos de construcción naval en Hamburgo y Kiel eran paralizados por la escasez crítica de materiales y las devastadoras incursiones de bombardeo aliadas, la capacidad estadounidense de producir estas ciudadelas flotantes parecía casi sobrenatural, un testimonio de una base industrial que operaba en un plano de existencia diferente. Más allá de las crudas estadísticas de tonelaje y capacidad de aviones, había una dimensión psicológica más profunda en el impacto del portaaviones. Los oficiales alemanes llegaron a entender que la mera presencia de un portaaviones alteraba fundamentalmente el carácter de cualquier enfrentamiento naval. Una flota centrada alrededor de un portaaviones poseía ojos que podían ver cientos de millas más allá del horizonte visible. Poseía garras que podían golpear a submarinos y buques de superficie, enemigos mucho antes de que pudieran siquiera acercarse al alcance de disparo. Proporcionaba un escudo flexible y orgánico contra los ataques aéreos enemigos y podía apoyar directamente los asaltos anfibios en costas hostiles. Para oficiales imbuidos en las tradiciones de la guerra de superficie, donde la victoria se medía por el calibre de los cañones y el grosor del blindaje, esto representaba nada menos que una revolución total en el combate naval.
Es poco sorprendente que cuando los oficiales alemanes relataban sus primeros encuentros con los portaaviones de Estados Unidos, su lenguaje estuviera teñido de un tono de aturdida incredulidad. Habían sido empujados a una nueva dimensión del poder marítimo, una síntesis de poderío industrial, innovación tecnológica y visión estratégica que les costaba trabajo comprender. Las ciudades flotantes que presenciaron eran más que simples barcos. Eran una declaración definitiva de cómo se librarían las futuras guerras en el mar y, en última instancia, se ganarían. Para la mentalidad naval alemana, moldeada en los años 1930 y principios de los 1940, la misma definición de un buque de guerra poderoso estaba inextricablemente ligada a su artillería pesada y su blindaje defensivo. La grandeza del Bismarck o del Tirpitz estaba encarnada en sus 8 cañones de 15 pulgadas, su intrincado sistema de cinturones blindados y el inmenso prestigio nacional que portaban como símbolos del poder del Reich. En esta cosmovisión, los portaaviones parecían una apuesta precaria, parecían frágiles, excesivamente dependientes de sus aviones, que podían ser derribados por cazas decididos o volverse inútiles por el mal tiempo. Sin embargo, a medida que el aparato de inteligencia de la Kriegsmarine comenzó a compilar dosieres más detallados sobre los portaaviones estadounidenses, particularmente la clase Essex y sus predecesores, descubrieron una realidad que sistemáticamente desmantelaba sus suposiciones. Estos buques no eran frágiles, eran sistemas resilientes y complejos, diseñados para la resistencia y el dominio. La metáfora de la ciudad flotante no era meramente un florecimiento poético, era una realidad operativa. Los portaaviones estadounidenses eran, en efecto, parques industriales distribuidos a lo largo de cascos de acero que se extendían por casi 3 campos de fútbol de longitud. Cuando los oficiales de Estado Mayor alemanes examinaron por primera vez informes técnicos detallados, quedaron asombrados por las especificaciones. Cubiertas de vuelo lo suficientemente largas y robustas para lanzar incluso bombarderos pesados, cubiertas de hangares multinivel que almacenaban de 80 a 100 aviones, tanques cavernosos que contenían millones de galones de combustible de aviación y talleres totalmente equipados capaces de realizar desde reparaciones menores hasta overhaul completos de motores. Este grado de autosuficiencia les otorgaba a los grupos de trabajo de portaaviones estadounidenses una autonomía estratégica que Alemania nunca había concebido como posible. Para hombres entrenados en tradiciones europeas, donde las flotas permanecían atadas a bases de apoyo continentales, la idea de un barco que pudiera servir como base avanzada autosuficiente durante semanas o meses parecía algo sacado de la ficción especulativa. La filosofía de diseño fundamental era en sí misma una fuente de conmoción. A diferencia de las ciudadelas fuertemente blindadas de los acorazados alemanes, los portaaviones estadounidenses sacrificaban deliberadamente las torretas de cañones de gran calibre para priorizar vastas cubiertas de vuelo sin obstáculos y la extensa infraestructura necesaria para las operaciones de aviación. Inicialmente, esto les pareció a muchos arquitectos navales alemanes un error de diseño profundo, un desarme voluntario de un buque capital. Pero los informes de batalla posteriores del Pacífico proporcionaron una refutación brutal. Los aviones eran el armamento principal del barco, y eran mucho más versátiles, y tenían un alcance mucho mayor que cualquier cañón naval. Un solo portaaviones podía lanzar simultáneamente aviones de reconocimiento para explorar 1.000.000 de millas cuadradas de océano, bombarderos en picado y aviones torpederos para hundir flotas enemigas a cientos de millas de distancia, y una patrulla aérea de combate de cazas para defender a todo el grupo de trabajo de un ataque aéreo. El barco en sí se había convertido en un territorio móvil y soberano de poder aéreo, redefiniendo fundamentalmente la esencia misma de la supremacía naval. La vida dentro de estas metrópolis flotantes reforzaba aún más el concepto de ciudad en el mar. La inteligencia describía comedores que podían alimentar a miles de hombres por turno,
dormitorios e instalaciones sanitarias que eran palaciegos en comparación con los confines estrechos de un buque de guerra alemán, y enfermerías equipadas al nivel de un pequeño hospital bien dotado. Los oficiales alemanes notaron, con una mezcla de desdén y envidia, la inclusión de comodidades como gimnasios, peluquerías, oficinas de correos e incluso cines, lujos que eran impensables a bordo de un crucero o un U-boot alemán. Sin embargo, la lógica subyacente era simple y brillante: una tripulación cuyo bienestar físico y mental era apoyado activamente a través de la comodidad, y la rutina podía mantener una efectividad de combate máxima durante despliegues largos y agotadores lejos de casa. Este enfoque en los factores humanos como un componente crítico de la efectividad militar fue una lección que los oficiales alemanes, al ser testigos de sus resultados, se vieron obligados a reconocer a regañadientes. La coreografía operativa observada en estos portaaviones era igualmente impresionante. El movimiento sincronizado de aviones mediante elevadores masivos, las rutinas ejecutadas a la perfección para el lanzamiento y recuperación de aviones, y los ciclos rápidos de rearme y reabastecimiento de combustible eran descritos como una forma de ballet industrial, perfeccionado hasta un estado de automatización casi total. Mientras que el mando y control en los buques de guerra alemanes se caracterizaban por una jerarquía rígida y vertical, donde cada acción significativa requería una orden de un oficial, el sistema estadounidense parecía más descentralizado. En la cubierta de vuelo de un portaaviones, marineros individuales, empoderados por un entrenamiento intensivo y procedimientos claros, actuaban con iniciativa y decisión, creando un ritmo de movimiento continuo y coordinado que los relatos alemanes describían frecuentemente como ajeno y profundamente intimidante. Otra revelación profunda fue la formidable independencia logística del portaaviones. Con sus propios talleres de máquinas, inventarios extensos de repuestos y reservas masivas de combustible, de aviación y municiones, estos barcos y sus grupos de trabajo podían operar durante periodos extendidos en los rincones más remotos del globo sin requerir reabastecimiento inmediato de un puerto base. Esta capacidad era virtualmente inconcebible para la Armada alemana, cuyas operaciones estaban perpetualmente limitadas por su dependencia de bases europeas y líneas de suministro vulnerables. Los estadounidenses, al parecer, habían diseñado un sistema de guerra que llevaba su propia cola logística, otorgándoles una flexibilidad estratégica que parecía casi ilimitada. Quizás la estadística más asombrosa de todas era la escala pura de la capacidad de aviación. Mientras que un portaaviones británico podía operar con 2 docenas de aviones, un portaaviones estadounidense de la clase Essex podía desplegar un grupo aéreo de 90 a 100 aviones. Para oficiales alemanes que todavía pensaban en términos de salvas y andanadas, esta era una realidad difícil de procesar. La comparación era humillante. Un solo grupo de trabajo de portaaviones estadounidense podía entregar el poder de fuego concentrado de varias alas aéreas con base en tierra, y podía hacerlo en cualquier lugar de los océanos del mundo, golpeando objetivos que previamente se consideraban a salvo detrás de vastos fosos de distancia. Era como si el poder naval estadounidense hubiera desarrollado la capacidad de manipular la geografía misma, convirtiendo los océanos en autopistas y el aislamiento en vulnerabilidad. El concepto de la ciudad flotante trascendía así el mero tamaño físico. Encarnaba una filosofía integral de guerra. Estados Unidos había elegido conscientemente invertir en movilidad, proyección de fuerza y sostenibilidad a largo plazo sobre la aplicación de fuerza bruta de la artillería naval. Construyeron buques que llevaban no solo armas, sino toda la infraestructura integrada necesaria para librar una campaña sostenida. Al hacerlo, pionerizaron una nueva forma de guerra, donde las vastas distancias y el aislamiento geográfico no ofrecían santuario. Los oficiales alemanes, revisando informes posteriores a la acción y analizando fotografías, concedieron en privado que el equilibrio global del poder naval estaba cambiando irrevocablemente. La era del acorazado llegaba a su fin, y la era del portaaviones había comenzado decisivamente.
En la tranquila reflexión de sus memorias de posguerra, muchos oficiales navales alemanes admitieron que habían subestimado fatalmente la importancia estratégica del portaaviones hasta que fue demasiado tarde para responder. Recordaron las primeras imágenes granuladas y descripciones técnicas de estas ciudades flotantes y la creciente realización de que el Tercer Reich no poseía ninguna contramedida creíble. Alemania había apostado sus ambiciones navales en el U-Boot y un puñado de buques capitales magníficos pero anacrónicos, mientras que al otro lado del Atlántico, Estados Unidos había construido silenciosamente una armada completa de bases aéreas móviles. La conmoción no era meramente de acero y tonelaje, era la profunda comprensión de que toda la imaginación naval de Alemania había sido demasiado estrecha, demasiado limitada por glorias pasadas. Para hombres que habían pasado sus vidas profesionales venerando el poder del cañón grande y el grosor de la placa de blindaje, el portaaviones estadounidense fue a la vez una revelación aterradora y una advertencia severa. Se erigió como una prueba irrefutable de que las guerras modernas ya no se ganaban aferrándose a doctrinas obsoletas, sino poseyendo la visión y la capacidad industrial para reimaginar fundamentalmente el campo de batalla. Para los oficiales de la Kriegsmarine, estas ciudades flotantes de guerra eran simultáneamente objetos de terror y asombro, los símbolos definitivos de una nueva era de la guerra para la cual habían estado trágicamente unprepared. Este profundo sentimiento de inferioridad tecnológica y doctrinal se vio further cementado por el análisis alemán de la logística industrial estadounidense. Para la Kriegsmarine, cada buque de guerra importante representaba un esfuerzo nacional monumental, consumiendo años de trabajo, recursos escasos e intenso capital político. Un buque como el Bismarck era una obra maestra singular, un símbolo de orgullo nacional cuya pérdida era un golpe catastrófico. El enfoque estadounidense contrastaba de manera aterradora. Sus portaaviones no eran tratados como artefactos raros e invaluables, sino como productos estandarizados que fluían de una cinta transportadora industrial aparentemente interminable. Los informes de inteligencia de 1943 y 1944 hablaban de astilleros en ambas costas, botando nuevos portaaviones de la clase Essex, con un ritmo que desafiaba la comprensión alemana. Mientras los constructores navales alemanes luchaban por reparar daños de batalla y reemplazar las pérdidas de U-Boot, bajo una lluvia implacable de bombas, los astilleros estadounidenses ponían en grada nuevos portaaviones de flota como si estuvieran produciendo barcos Liberty. El concepto de que toda una clase de buques de guerra tan complejos se completara en cuestión de meses en lugar de años fue una lección aleccionadora sobre la guerra industrial. Para oficiales que habían lidiado personalmente con escaseces críticas de acero, metales de aleación y mano de obra calificada, estos informes inicialmente parecían propaganda, pero la cruda verdad era aún más desalentadora. El poderío industrial de Estados Unidos estaba en una escala que las potencias del eje no podían esperar igualar. Esta disparidad no era meramente cuantitativa, era filosófica. La economía de guerra de Alemania era un sistema fragmentado y a menudo ineficiente, plagado de luchas internas de poder, mala gestión y competencia constante por el favor de Hitler. La máquina de guerra estadounidense, por el contrario, era un modelo de coordinación centralizada y eficiencia asombrosa, impulsada por los recursos naturales de un continente y una fuerza laboral aparentemente inagotable. Los portaaviones se construían en paralelo en múltiples astilleros, una estrategia que aseguraba que la pérdida de un buque fuera un revés temporal, no una catástrofe estratégica. Los oficiales alemanes se dieron cuenta con un sentimiento de hundimiento de que incluso una gran victoria táctica, el hundimiento de un portaaviones estadounidense, era en última instancia insignificante. Sería reemplazado y probablemente por un modelo más nuevo y avanzado en un lapso de tiempo sorprendentemente corto. Esta resiliencia industrial generaba una sensación de futilidad estratégica,
no solo estaban luchando contra una armada, sino contra toda la capacidad económica y productiva de una nación que se había movilizado para una guerra total sin sacrificar su nivel de vida. El impacto psicológico de este arsenal de la democracia fue profundo. Los marineros bien alimentados, los talleres bien surtidos y el flujo interminable de barcos nuevos eran todas manifestaciones físicas de un sistema que no estaba en pie de guerra, sino que más bien operaba a su pleno e imparable potencial. Los oficiales alemanes, muy conscientes del racionamiento y las escaseces en el frente interno, vieron en estos portaaviones la prueba de que se enfrentaban a un enemigo cuyos recursos y capacidad organizativa eran, para todos los efectos prácticos, ilimitados. Los portaaviones no eran solo armas de guerra, eran la vanguardia de un sistema económico que podía superar en producción y resistencia a cualquier adversario. Esta superioridad industrial tenía una correlación directa y devastadora con el ritmo operativo estadounidense. Mientras la Kriegsmarine se veía obligada a administrar cuidadosamente sus pocos buques capitales, planificando cada salida como una apuesta de alto riesgo, la Armada de los E.U. podía mantener múltiples grupos de trabajo de portaaviones en operaciones continuas y agresivas en todo el mundo. La Guerra del Pacífico proporcionó la ilustración más vívida. Los observadores alemanes, monitoreando la campaña a través de oficiales de enlace en Tokio, observaron con asombro cómo las fuerzas estadounidenses ejecutaban su campaña de salto de islas. Cada asalto anfibio era precedido y protegido por portaaviones que actuaban como bases aéreas móviles e insumergibles, neutralizando fortalezas insulares japonesas sin la necesidad de capturar y construir laboriosamente aeródromos. El ritmo era implacable. No bien se aseguraba un objetivo, los grupos de portaaviones se trasladaban al siguiente, sus cubiertas plagadas de aviones que mantenían una presión constante sobre el enemigo. Para los estrategas alemanes las implicaciones eran claras. Si esta misma doctrina se aplicaba en el teatro europeo, ninguna costa controlada por el eje, desde Noruega hasta la bahía de Vizcaya, estaría a salvo. La ventaja tradicional de defender una costa fortificada era anulada por una flota que traía su propia superioridad aérea consigo. La batalla del mar de Filipinas en junio de 1944, que los analistas alemanes estudiaron atentamente, sirvió como la confirmación última de esta nueva realidad. Apodada el Gran Tiroteo de Pavos de las Marianas, la batalla demostró la supremacía cualitativa y cuantitativa de la aviación naval estadounidense. Cientos de aviones japoneses veteranos fueron aniquilados por pilotos de la Marina de los E.U. y fuego antiaéreo, mientras que la flota estadounidense emergió prácticamente ilesa. Para los oficiales alemanes esto no era solo una derrota japonesa, era un avance, mostraba que una fuerza de portaaviones madura podía establecer un dominio tan abrumador que una fuerza aérea opuesta podía volverse ineficaz en un solo enfrentamiento. Entendieron que si la Luftwaffe alguna vez se enfrentaba a un poder aéreo naval tan concentrado y bien defendido, el resultado sería igualmente desigual. Para el año final de la guerra, la imagen del portaaviones estadounidense se había convertido en un símbolo ineludible y opresivo en las mentes de los comandantes navales alemanes. En interrogatorios de posguerra y sus escritos posteriores, volvían repetidamente a una palabra específica para describirlos, un fácbar inabarcable, o más allá de la comprensión. Los portaaviones representaban más que un nuevo tipo de buque de guerra. Encarnaban un enfoque holístico de la guerra que fusionaba tecnología, industria, logística y capital humano en un instrumento de poder que simplemente estaba más allá de la imaginación estratégica de Alemania. Los almirantes capturados concedieron que sus doctrinas de preguerra, centradas en la guerre de course y la acción de flota decisiva, se habían vuelto obsoletas casi de la noche a la mañana. El acorazado, el orgulloso símbolo del poder naval durante siglos, era ahora una reliquia vulnerable. El U-Boot, aunque todavía un arma potente, ya no podía operar con libertad en mares dominados por grupos de cazadores asesinos basados en portaaviones. Incluso el muro del Atlántico, en el que Hitler había invertido tanto concreto y fe,
se reveló como una defensa frágil contra un enemigo que podía proyectar poder directamente en cualquier línea costera. Los relatos personales de oficiales que habían sido invitados temporales a bordo de estos portaaviones llevaban un tema común de desmoralización. Describían la sobrecarga sensorial de la cubierta de vuelo, el puro ruido y el caos organizado de las operaciones de lanzamiento y el zumbido de la vida vibrante en todo el barco. Para hombres cuya experiencia de guerra estaba definida por la escasez, la ansiedad y los confines claustrofóbicos de los U-Boot o la disciplina rígida de los buques de superficie, la abundancia, la confianza y el puro espacio a bordo de un portaaviones estadounidense eran un shock cultural. Era un vistazo a un mundo donde la guerra se libraba no con tenacidad desesperada, sino con una confianza abrumadora y sistemática. En el análisis final, el legado del portaaviones estadounidense para el cuerpo de oficiales alemán fue uno de profunda y amarga ilustración. Las ciudades flotantes eran la escritura en la pared, una manifestación física de un nuevo orden mundial. Probaban que la guerra se había decidido no solo en los campos de batalla de Stalingrad o las playas de Normandía, sino en los astilleros de Newport News y las fábricas de Detroit, mucho antes de que se disparara el primer tiro. Para los hombres de la Kriegsmarine, que habían entrado en el conflicto creyendo en la supremacía de la voluntad y el poder del cañón grande, los portaaviones se erigieron como el argumento último e incontestable de que había amanecido una nueva era. El mar, una vez gobernado por el barco con los cañones más grandes, ahora pertenecía al barco con la cubierta de vuelo más grande.